Evangelio según Lucas, capítulo 9 y versículo 1 en adelante. Poder y autoridad en el creyente vamos a meditar esta noche. Poder y autoridad en el creyente. Evangelio según Lucas, capítulo 9. En su versículo 1, para la gloria y la honra del Señor. Cristo vive. Adoramos a un Dios vivo, hermano. Adoramos a un Dios vivo que mantendrá un pueblo en victoria. Los redimidos, hermano, a través de la sangre del Cordero, somos gente que hemos sido llamados para vivir en la victoria del Señor, hermano. Y Dios hace maravillas en aquellos que le creen. Capítulo 9, versículo 1, según el Evangelio de Lucas, dice de la siguiente manera, honrando al Señor a través de leer su palabra. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Poder y autoridad en el creyente. Yo creo que esta noche en este lugar habemos gente que hemos creído en el santo y bendito nombre del Señor. El día que Cristo llamó nuestro corazón y tocó nuestra vida, ese día entendimos realmente quién era el que nos estaba llamando. A veces hay historias o testimonios en las vidas de mucho tiempo en los cuales buscamos solución delante del hombre o buscamos solución en las cosas de este mundo. Vidas de las cuales muchos de nosotros no quisiésemos retroceder por el deseo de jamás volver a vivir lo que vivimos. Queriendo escapar de esa vida, nunca pudimos escapar hasta el día que sentimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo y entendimos la misericordia tan grande, el amor tan grande que hay en el Dios de los cielos. Nadie nos va a amar como Cristo nos ama. Nadie nos va a buscar como Él nos ha buscado. Nadie va a hacer la cosa que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el grande, o cuando Él vino, es el más grande ejemplo de sello de autoridad, hermano. Una de las cosas que a Jesús como el Hijo de Dios lo caracteriza, o lo caracterizaba, o lo ha caracterizado por todos los tiempos, es el poder y la autoridad que posee. Cuando usted y yo levantamos nuestra mano para seguir este camino, estoy seguro que usted vio en el Maestro algo más grande de lo que había visto. Usted vio en el Rey de Reyes una solución en una petición que jamás había encontrado respuesta. Cuando se encontró con el Rey de Reyes, usted pudo comprender que Jesús, el Hijo de Dios, no solamente era un cuento en toda la tierra, no solamente era un nombre mencionado entre los hombres, sino un nombre sobre todo nombre, el cual, hermano, ante Él las potestades del diablo se someten, porque Él es el poder y la autoridad visible del Dios de la gloria. Poderoso es el nombre del Señor. No solamente cuando las personas hablaban del Mesías, en su venida se hablaba del poderío que iba a tener y la autoridad que iba a tener en su venida. Cuando Cristo aparece físicamente, la gente pudo contemplar que realmente el Mesías poseía la autoridad y el poder de parte del Dios que venía. Pudo entender que lo que sus ojos estaban viendo era el mismo Dios, hermano, haciendo su voluntad en la tierra a través del Hijo.
venir o que dicen que vienen de parte de Dios. Cuando Él dijo que venía a cumplir la voluntad del Padre, Él mostraba la gracia del Padre con poder y autoridad delante de los hombres. Él pudo manifestar un Dios real, hermano, a través de la manifestación del Mesías. Así es, gloria a Dios. Cuando Él comienza a manifestarse físicamente y la gente, y llega el momento de darse a conocer, en el capítulo 4, según el Evangelio de Mateo, del versículo 1 al 11, Él comienza a manifestar que realmente el poder y la autoridad del Dios de los cielos venían sobre Él. La Escritura dice que Él, siendo llevado por el Espíritu al desierto, comienza, hermano, a mostrar realmente que Él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cuando usted busca de Dios, el enemigo se va a levantar. Cuando un verdadero hombre de Dios, hermano, se postra delante del Dios de los cielos, buscando el respaldo del Dios de la gloria, el primero que se va a aparecer en esa vida será Satanás. El primero que se va a levantar en contra de aquel creyente será el adversario, no habrá otro. Poderoso es el nombre del Señor. Hay una diferencia entre la gente que se acostumbra a visitar una iglesia. Hay una diferencia entre la gente que se acostumbra a vivir un cristianismo suave. Hay una diferencia entre las personas que se acostumbran a saber y oír de Dios, a emocionarse con una buena palabra y un mensaje que mueva las emociones. Pero hay una diferencia con el verdadero Hijo de Dios, que sabe que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino aquel que sabe que para llegar a la presencia de Dios tendrá que batallar contra las potestades, contra los demonios, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas, sabiendo que solo con el poder y el respaldo de Dios podrá haber la victoria. Acuérdense que aunque Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que venir en carne, con sangre y con emociones como cada uno de nosotros. Cuando Él es movido a esto, después de ser llevado al desierto y ayunar por 40 días y 40 noches, se acerca a Satanás, porque dice en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A veces nosotros, hermanos, como creyentes, buscamos el poder y la autoridad, pero no tenemos la convicción para resistir al diablo cuando se acerca. A veces queremos el poder y la autoridad, la manifestación de Dios en nuestra vida, pero el diablo juega con nosotros cuando llega y se presenta, viendo si de verdad somos lo que hablamos y que si realmente vivimos lo que predicamos. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es Dios, hermano. El cristianismo no es de una vida bonita. El cristianismo es declararle la guerra a Satanás. Porque el día que Cristo, hermano, entró a nuestro corazón, cadenas fueron rotas y el diablo se quedó parado, esperando, hermano, a qué horas esa vida puede ser tomada otra vez por Él. Pero mientras estemos en las manos de Dios, hermano, el diablo tendrá que llegar y encontrarse con un creyente con poder y con autoridad. Y vino el tentador, versículo 3, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La pregunta es: ¿el diablo sabía que Jesús era el Mesías, sí o no? El diablo sabía que Jesús era el Mesías, pero ¿por qué le dice si en verdad eres el Hijo de Dios? Porque una de las cosas que el diablo va a tocar en el creyente que busca el poder y la autoridad será su ego y su orgullo. La debilidad, sí, Señor. Y es uno de los problemas tan grandes que el cristiano no ha podido manejar para que la autoridad de Dios permanezca en su vida y para que el poder de Dios sea manifestado. Por eso es de que Él se acerca y le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios. Porque cuando el diablo llega y reta, está esperando que alguien llegue y se levante y no le dé la gloria a Dios. Por eso muchos creyentes fracasan, porque no quiere agradar a Dios, quiere demostrarle al mundo que es poderoso. No se oye, hermano, porque hay muchos creyentes que no quiere agradar a Dios, no va detrás de su salvación, no está luchando por agradar al Rey de la Gloria, está buscando demostrarle al mundo que Él tiene poder y que Él tiene autoridad, porque el diablo llega y reta a ver qué tan poderoso es el creyente. Y es ahí donde muchos fracasamos. Es ahí donde muchos fracasamos. Porque a Él es el único que le pertenece la gloria y la honra. Por eso el diablo, para tentar a alguien que conocía la palabra del Rey, tenía que llegarle con la palabra. Muchos de nosotros pensamos que el adversario que tenemos es alguien a quien podemos engañar tan fácilmente, pero yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir: ninguno de nosotros tiene la capacidad de vencer a Satanás si no es por la presencia de Dios. El hombre sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios, sin el respaldo de Dios, sin el poder y la autoridad de Dios en su vida, hermano, jamás podrá batallar contra Satanás. Por eso el diablo lo primero que hace es acercarse ante el Mesías con palabra de Dios para tentar el área carnal, el área humana que estaba en él. Usted no crea que el diablo va a venir contra todos sus atributos espirituales. El diablo primero va a atacar las cosas que hay en su carne. Por eso es de que a veces nos gana mucha ventaja el enemigo, porque hemos aprendido a orar bien para que nos oigan que oramos bien, porque hemos tratado de decir bonitos versículos para que oigan que decimos versículos, pero se nos olvida que esta carne está llena de situaciones que el diablo conoce y que eso es lo que yo debo preparar espiritualmente para que cuando el diablo venga y me ataque se encuentre una coraza del Espíritu de Dios, hermano, en mi vida. A veces hacemos cosas que nos desprotegen y el diablo encuentra puertas. Poderoso es Dios. A veces hacemos cosas que le abren puertas al diablo y por eso el diablo llega y se aprovecha de aquel creyente que debiendo tener el poder y la autoridad de Dios lo encuentra desprotegido. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque solo Dios merece la adoración y el servicio de aquellos que realmente, hermano, buscan agradar su nombre. Ese es mi Dios. Tres cosas que el diablo toca en los ofrecimientos que le hace. Primero, le ofrece comida.
Así es. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Le toca el ego para ver, porque muchas veces el hombre hace cosas para Dios, para ver si de veras Dios cumple su promesa, y le dice: yo voy a hacer esto, Señor, para ver si entonces me bendice. Si ya vine a tu casa, hoy quiero ver tu gloria. A Dios no se le condiciona, porque Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Yo no voy a buscar y servirle a Dios porque quiero algo de Él. Yo voy a servir a Dios porque Él un día salvó mi vida, perdonó mi pecado, transformó mi camino y me dio una nueva dirección. Si usted sabe eso, hermano, nada lo va a detener para servir a Dios. A veces nosotros decimos: bueno, Señor, voy a orar, ya oré y quiero que tu gloria descienda, pero a Dios no se le puede condicionar. La vida de oración es una vida de oración, y cuando a Dios le plazca, Dios va a venir y va a bendecir. El servicio a Dios es un servicio indefinido. Yo no voy a venir a la casa de Dios por trabajo, por dinero, por novia, por novio, hermano, por esto, por distracción, por entretenimiento. Hermano, yo voy a buscar a Dios porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me puede llevar a la presencia de Él cuando todo esto termine en esta tierra. Eso se llama convicción. ¿Cuántos tienen convicción aquí? Cuando el diablo llega y los tienta. Por eso Él le dijo: vete, Satanás, porque Cristo, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y sabe que dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quién fue el primero que vino? Fue Satanás. Pero cuando encontró realmente una coraza, y que el que venía no venía realmente distraído, sino que sabía realmente en lo que estaba, entonces no le quedó otra cosa más que irse, y entonces vino el respaldo. Si el Hijo de Dios, hermano, comienza su ministerio con el sello de poder y autoridad, hermano, los evangelios inician mostrando, hermano, que realmente del que van a hablar es un Mesías, es el enviado que realmente venía con todo el poder y toda la autoridad de Dios. Por eso no crea, hermano, yo sé que muchos de los que estamos aquí porque sabemos que esto no es un juego. Al que seguimos tiene el poder y la autoridad sobre el mismo diablo. Al que seguimos y bendecimos tiene la autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Las potestades se sujetan a la palabra de aquel que le dijo: vete de aquí, Satanás. Eso se llama autoridad, porque le dice: vete, Satanás, y el diablo le dejó. ¿Cuántas ofertas, hermano, el enemigo nos hace, y podemos haber caído realmente nosotros en esas ofertas? Porque realmente, hermano, hemos estado distraídos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Poderoso es el nombre del Señor. La Escritura nos enseña que todo poder y toda autoridad, hermano, proviene de la presencia del Señor. Y cuando nos habla con respecto a nuestro Señor Jesucristo, nos define a un Jesucristo con todo el poder y la autoridad, en todo el esplendor de la palabra, cuando hablamos de poder y autoridad. Es decir, cuando yo hablo de Jesús como el Rey de mi vida, yo entiendo que nada hay imposible para Él. Así es, gloria a Dios. Yo creo que usted no comprende eso. Cuando yo hablo de Él, yo entiendo que nada hay imposible para Dios. Si usted va a Marcos en el capítulo, o Lucas en el capítulo 1, en su versículo 37, usted conoce ese versículo de memoria y muchas veces lo hemos recitado, porque la Escritura nos presenta al Rey de Reyes como todo poder y toda autoridad. Por eso la Escritura dice: porque nada hay imposible para Dios. Ahí está: porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede usted repetir eso? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Está aquí esta noche? Porque nada hay imposible para Dios. Mire,
mano, ¿cuántos están pasando situaciones difíciles ahorita? Levanten la mano, ¿cuántos tienen una petición delante del Señor, hermano? Los demás, hermanos, están también. Porque hay una lucha constante, hay una batalla. Esa palabra, hermano, es porque el Rey de Reyes, al que yo sigo, nada hay imposible para él. Cuando anhelamos, hermano, realmente que haya poder y autoridad en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es conocer a quién es el que seguimos. Yo no puedo venir y decirle, hermano, Dios lo va a hacer, o que yo venga y le diga, es que Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, lo va a hacer un hombre de autoridad, un hombre de poder, si usted todavía no sabe quién es Jesús. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Por eso, primeramente, para saber cuál es el poder y la autoridad en el creyente, primero yo debo saber quién es el que tiene la autoridad, quién es al que yo sigo, quién es el que provee el poder y la autoridad. Y la Escritura me dice que aquel al que yo sigo, nada es imposible para él. Nada es imposible para Dios. Él puede cambiar las situaciones que nos agobian, hermano, y realmente transformarlas en tiempo de bendición. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor, porque nada hay imposible para Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ese es el problema tan grande, que estamos esperando milagros, pero le creemos más al diablo. Estamos esperando que Dios haga cosas, pero le creemos más a la voz que el enemigo viene y nos dice, porque realmente estos son los versículos de los que yo debo agarrarme. Y si el diablo viene a hablarme como le habló a Jesús, yo debo decirle, mira diablo, vete de aquí, porque nada hay imposible para Dios. Y el Dios que yo sigo es el Dios que puede cambiar las cosas que yo no puedo hacer. Las cosas que son imposibles para mí, para Dios son posibles. Bendito sea Dios, hermano. Dígale, Señor, tú puedes cambiar esta frieza espiritual que hay en mi vida. Tú puedes quitar esta vergüenza y este temor que hay de alabarte. Tú puedes quitar este espíritu de acusación que me dice, no puedes adorar porque estás pecando, no puedes adorar porque todos te miran, no puedes adorar porque todos te señalan. Padre, nada hay imposible para Dios. Hay gente que no adora porque todo el mundo lo va a señalar. Poderoso es el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Porque hay gente que deja pasar la bendición de Dios, hermano, porque el diablo llega y le dice, no, ¿para qué vas a decir? Si andas mal, acordate lo que hiciste hoy. Si usted hoy le falló a Dios, pues este es el momento de decirle, Padre, tú tienes el poder y la autoridad. Yo me reconcilio contigo, perdona mis pecados, soy nueva criatura y de aquí en adelante yo quiero servirte. Porque ese es el propósito del enemigo, la acusación, venir y hacerlo a usted culpable de lo que ya fue perdonado. Gloria a Dios. Culpable de lo que ya fue, hermano, perdonado en la cruz del Calvario. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en su versículo 27, la Escritura nos dice de la siguiente manera: entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Se debe creer que al que le sigue, hermano, es todopoderoso. ¿Cómo voy a estar yo, hermano, en una iglesia noche a noche sin creer que el que yo sigo tiene la capacidad de cambiar todas las cosas que agobian mi vida? Y ese es el problema de muchos creyentes, hermano, que anda buscando poder y autoridad, pero no cree realmente a las promesas del que le ha llamado. Primero yo debo entender quién es al que estoy siguiendo, porque no puedo recibir algo de alguien al que no he entendido que puede dármelo. Por eso él mirándolo, por eso Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible. Así es. Para los hombres era imposible verlo a usted esta noche adorando. Para los hombres es imposible que Dios lo levante a usted. Para los hombres es imposible ver en usted algo bueno. Pero para Dios no es imposible. Para Dios es posible. Gloria a Dios. Puede cambiar grandes maravillas, hermano. Así es.
Si Dios no ha cambiado nuestras familias, hermano, si usted está aquí y no ha cambiado Dios a su esposa y usted solo viene y se queja o se queja con el vecino, es porque le ha faltado buscar a Dios. Si no ha cambiado a su esposo, si sigue siendo el mismo aun cuando estamos en la casa de Dios, es porque le ha faltado buscar, hermano, de la presencia de Dios. Si no ha cambiado a sus hijos y sus hijos siguen siendo problema de rebeldía, siguen siendo desamorados para Dios, hermano, no hay pasión en su corazón y usted ora, dobla sus rodillas y nada pasa, algo le falta, porque para Dios nada es imposible. No podemos estar predicando a un Dios que todo lo puede sin ver que Él hace obras grandes. ¿Cierto o no es cierto? Si yo predico que Dios hace cosas grandes, que cambian, que transforma al borracho, que transforma al drogadicto, yo debo creer que puede transformar a los que yo veo y tengo a la par. Poderoso Dios. Yo creo que Dios nos lleva en un proceso de cambio y transformación a todos nosotros. Que Dios nos lleva en un proceso de cambio y de transformación, hermano. Por eso, hermano, yo debo seguir adelante cuando el diablo llega, porque yo voy tras, hermano, aquel que tiene el poder y la autoridad. Al que seguimos, hermano, no es un Cristo muerto. Al que seguimos, hermano, no es un Cristo que lo carga por aquí colgando. Mire, al que seguimos nosotros, hermano, no es un Cristo que no se mueve. Cristo está vivo y lo sienten aquellos que adoran su nombre, hermano, con todo su corazón. ¡Aleluya! Poderoso Dios, hermano. Aunque usted no lo crea, pero nada es imposible para Dios. ¿Cómo voy a estarme quejando yo que mi familia, hermano, no puede ser transformada? ¿Cómo voy a estarme quejando yo que mis hijos? Hermano, ¿y por qué tanta lucha? Tal vez la receta que hemos estado ocupando en nuestro alrededor no es la correcta. Quizás no es la correcta, quizás necesitamos cambiar de receta y buscar aquel que tiene el poder y la autoridad. Porque cuando alguien, hermano, tiene la autoridad, como le dijo el centurión, ¿sabe qué? Solo di la palabra, porque yo tengo gente a mi mando. Pero en otras palabras, él estaba diciendo, yo tengo gente a mi mando y cuando yo ordeno, la gente lo obedece. Pero hay cosas como esa donde a mí no me obedece. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios, ni siquiera ha pasado por esa lectura. Aleluya. Él tenía autoridad sobre soldados, pero sobre la enfermedad de su siervo no podía hacer nada. Usted puede tener muy buena autoridad en su trabajo, usted puede hacer esto, pero hay cosas que solo Dios las puede hacer. Y es ahí donde el creyente debe acercarse a Dios diciéndole, Padre, esto es imposible para mí, haz tú posible esto. Por eso usted y yo vamos a hacer las cosas posibles para que Él, que tiene el poder y la autoridad, haga las cosas imposibles. Pero a veces no hacemos ni las posibles. No se escuchó, ¿verdad? A veces no hacemos ni las posibles. Es posible que pase frente al televisor una hora, pero se me vuelve imposible estar de rodillas una hora hablando con Dios. Y eso es lo posible que yo puedo hacer, hermano, porque Cristo dijo, no habéis podido orar por lo menos una hora. Hay cosas que son posibles y las volvemos imposibles. Si Dios no actúa porque dice, esto Él lo puede hacer. Esto lo puede hacer. ¿Por qué viene y dice, ay, no voy a poder hacer esto porque hay tremendo dolor de cabeza? No, si eso se lo puede quitar Él con un panadol, con 75 centavos que vaya a comprar. Con eso se lo toma y está listo. Porque Dios se encarga de los imposibles. Los imposibles que usted y yo no podemos cambiar son las cosas que están aquí en este pedacito de carne. Las cosas que se mueven aquí dentro, mire, hermano, de este guacalito. Hermano, esas cosas el hombre no puede transformar. Ahí es donde lo imposible del hombre Dios lo hace posible. Porque el único que puede cambiar los corazones y sujetar las mentes es el Dios de la gloria. Si Dios no ha podido controlar los designios de su corazón, es porque usted no lo está viendo como el que tiene todo el poder y la autoridad. Si Dios no ha podido controlar los designios de su mente, es porque usted todavía no le ha cedido a Él el espacio para que Él trabaje en sus pensamientos y en su corazón.
podemos ver. Yo puedo ver las cosas buenas y las cosas malas que usted hace externamente, pero las cosas que usted guarda en este corazón, hermano, y las cosas que yo guardo en este corazón, ni yo las puedo ver en ustedes, ni usted las puede ver en mí, pero Él sí las mira. Las cosas que pasan por esta mente, mi hermano, dentro de esta cabeza, hermano, usted no las puede saber a menos que yo las manifieste. Ni el mismo diablo puede conocer, hermano. Por eso aún la autoridad de Satanás es limitada, porque ni el mismo diablo puede entrar a su mente y conocer sus pensamientos a menos que usted los manifieste. Aleluya. Dios. Por eso cuando el diablo se enseñorea de nosotros es porque hablamos de más, hermano. Así es. Aleluya. Hablamos de más. Así es. Pero Él dice, porque para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo no sé de qué manera usted le sirve a Dios, pero yo creo que Dios va a hacer cosas grandes con todos aquí. Algunos Dios tendrá que machacarlos más que a otros. Algunos Dios tendrá que darles con una pluma y se van a levantar. A otros tendrá que darles con almagan hasta quebrarlos. Pero estoy seguro que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Algunos vendrá la voz de Dios a través de un mensaje hablando en nuestros corazones y reflexionará y dirá: tú tienes la autoridad, Señor, aquí voy a levantarme. Otros tendrá que caer postrado a una cama y entonces decir: es cierto, Señor, yo voy a servirte. Pero en todos Dios hará algo grande. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y poderoso es el nombre del Señor. Poder y autoridad en el creyente. No es solamente de creer, hermanos, que yo voy a tener la autoridad, hermanos, para que el demonio se sujete a mí. No, primero yo debo conocer quién tiene la autoridad, porque esto es una jerarquía. Yo no soy grande porque yo sea grande. Yo voy a ser grande si Él me hace grande. Yo voy a ser exaltado si Él me exalta, porque si Él no me mira, jamás podré levantarme. Si Él no se digna a poner su mirada sobre mi vida, hermano, nunca yo podré ver realmente su mano poderosa. La Escritura, hermano, nos enseña que Jesús es la manifestación del poder y la autoridad del Padre. Según en Juan capítulo 10 y versículo 30, Él mismo dijo: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Es por eso que para los creyentes todo poder y autoridad está en el Dios de los cielos. Para todo cristiano redimido con la sangre de Cristo, que reconozca el señorío del Dios de los cielos, sabe que todo poder y autoridad le pertenece a Dios. Bendito sea Dios. Dios quiere que nosotros entendamos lo grande que es Él. Así es, gloria a Dios. Porque en estos tiempos muchas veces perdemos la batalla. A veces nos sucede como cuando en ocasiones, no sé si alguna vez a usted le tocó que agarrar agua en una bolsa. Y a veces las bolsas tenían un mínimo hoyito y ese hoyito nunca dejaba que el agua llegara hasta arriba. A veces nosotros, hermano, Dios tiene grandes expectativas sobre nosotros. Y Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios levanta familias, Dios levanta mujeres, Dios levanta jóvenes, Dios levanta caballeros y los trae delante de su presencia. Pero en muchas ocasiones el poder de Dios no se manifiesta porque sencillamente hay huecos en nuestra vida que están dejando escapar la bendición de Dios. Entonces cada vez que le clamamos a Dios, Dios por su misericordia, hermano, derrama sobre nuestra vida y nos bendice. Pero esa bendición el diablo se la está llevando. El problema es, usted dirá: bueno, pero aquel a quien realmente no está haciendo algo para Dios, Dios no lo bendice. Sí, Dios lo bendice para que en aquel día, cuando esté frente a Dios, no le diga: Señor, tú fuiste injusto conmigo, porque Dios le responderá todas las veces que le mostró su gloria y jamás quiso reconocer la autoridad y el poder del Dios que lo había llamado. Y hay mucha gente dentro de las iglesias a nivel general viendo la gloria de Dios todos los días y reconociendo que solo Dios puede hacer algunas cosas que recibe, pero sigue entretenido en lugar de caminar creciendo para la gloria de Dios. Bendito Dios. Si alguien es astuto y más que nosotros,
enemigo. Porque la única manera de sorprenderlo es con la presencia de Dios. Poderoso es Dios, hermano. Bendito sea Dios. Si usted va a la palabra del Señor, en Daniel, en el capítulo 4, y versículo 34, los hombres de Dios del antiguo tiempo declararon que todo poder y autoridad le pertenece al Dios de la gloria. Un hombre que tuvo gran autoridad en la tierra tuvo que reconocer quién es el dueño de toda autoridad y de todo poder. Capítulo 4, versículo 34, según la escritura de Daniel, dice de la siguiente manera: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Lleva la lectura. Aleluya. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Solo hace alguien según su voluntad si tiene la plena autoridad sobre todo. Poderoso es Dios, hermano. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes